Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Estamos aquí para conectarnos con Jesús por la Biblia. Iniciamos con la programación de hoy con el año bíblico. Vamos al libro de Números, capítulo 4. Pero antes, tengamos una oración. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias por tu misericordia. Gracias por este ministerio. Agradecido, Señor, con todos los que se puedan conectar en este momento, más adelante o en algún momento. Oramos en el nombre de Jesús pidiendo su dirección. Amén. Compartimos entonces con la señal para escuchar el capítulo 4 del libro de Números. Tarea de los levitas. Números capítulo 4. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul, y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos, y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario, y los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar, y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo:
no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuándo cubran las cosas santas, porque morirán. Además habló Jehová a Moisés diciendo: Toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres por sus familias. De edad de 30 años arriba, hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón, para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio. Y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari, para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, pues, y Aarón, y los jefes de la congregación, contaron a los hijos de Coat por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba, hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias, 2,750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba, hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos por sus familias, según las casas de sus padres, fueron 2,630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de las familias de los hijos de Merari, por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba, hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos por sus familias fueron 3,200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba, hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el tabernáculo y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8,580. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado.
A continuación, nos conectamos con la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica para escuchar el análisis de este capítulo 4 del libro de Números. Dios ordenó los detalles del cuidado del santuario. Escuchen. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Es tu Del capítulo número 4 de Números queremos aprender que Dios ordenó los detalles del cuidado del santuario. Versículo 49 dice: conforme al mandato del Señor por medio de Moisés, a cada uno se le asignó lo que tenía que hacer y transportar. Así fueron censados según el mandato que Moisés recibió del Señor. La tribu de Leví tenía 3 familias: coatitas, gersonitas y meraritas. Cada familia con sus miembros eran los encargados de trasladar el santuario junto con todos sus muebles y cortinaje. Los levitas ingresaban al servicio del santuario a la edad de 30 años y se jubilaban a los 50 años, lo que hacía que sirvieran en el santuario durante 20 años. Los hijos de Coat eran los encargados de cubrir con pieles finas y con paño azul y púrpura todos los muebles del santuario. El arca era cubierto con la cortina del lugar santísimo y un paño azul por fuera, para identificar el arca, que era el mueble más sagrado. El altar del incienso, la mesa con los panes de la proposición, el candelabro, el lavacro y el altar de bronce eran cubiertos con pieles finas y con paños de púrpura. Los hijos de Gersón eran los responsables de traslado de todo el cortinaje y de las diferentes partes que constituían el techo del santuario. Los hijos de Merari eran los encargados del traslado de la estructura metálica del santuario: travesaños, postes, basas, estacas y cuerdas. Un total de 8.580 levitas fueron asignados al servicio activo del santuario. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, página 346. A los levitas se les confiaba el cuidado del tabernáculo y todo lo que se relacionaba con él, tanto en el campamento como cuando se viajaba. Cuando se levantaba el campamento para reanudar la marcha, eran ellos quienes desarmaban la sagrada tienda. Y cuando se llegaba a donde se había de hacer alto, ellos debían levantarla. A ninguna persona de otra tribu se le permitía acercarse so pena de muerte. Los levitas estaban repartidos en 3 divisiones, descendientes de los 3 hijos de Leví, y cada una tenía asignada su obra y posición especiales. Frente al tabernáculo y cercanas a él estaban las tiendas de Moisés y Aarón. Al sur estaban los coatitas, que tenían la obligación de cuidar del arca y del resto del mobiliario. Al norte estaban los meraritas, quienes tenían a su cargo las columnas, los zócalos, las tablas, etc. Atrás estaban los gersonitas, a quienes se les había confiado el cuidado de los velos y del cortinado en general. Oremos. Padre nuestro, te pedimos que nos ayudes a tener orden para cuidar todo lo que ha sido dedicado en tu iglesia. Deseamos ser instrumentos para conseguir bienes para tu iglesia. Por Jesús. Amén.
Te invito a leer para el día de mañana Números capítulo número 5. Hemos presentado su programa Creed en los Profetas, escrito por el doctor Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra de su santuario, el capítulo. A continuación, Sí. Daniel 8:14. muy bien. A continuación, vamos con el libro que estamos estudiando paralelo con el año bíblico, como lo es Cristo en su santuario. Vamos a ver el capítulo 5, Daniel 8:14 y la providencia de Dios. Escuchemos. De su santuario, el capítulo 5. Daniel 8:14 y la providencia de Dios. La obra de Dios en la tierra presenta, siglo tras siglo, una sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. Los principios del trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes del presente concuerdan con los del pasado, y la experiencia de la Iglesia en edades primitivas encierra lecciones de gran valor para nuestro propio tiempo. Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que Dios, por medio de su Santo Espíritu, dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. Los hombres son, en manos de Dios, instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz, adaptada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Pero ningún hombre, por muy honrado del cielo, alcanzó jamás a entender plenamente el gran plan de la redención, ni siquiera a apreciar perfectamente el propósito divino en la obra para su propia época. Los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les da para hacer. No comprenden, en todo su alcance, el mensaje que proclaman en su nombre. Ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron plenamente la importancia de las revelaciones que les fueron confiadas. Su significado debía ser aclarado de siglo en siglo, a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenida en ellas. No obstante, a pesar de no haber sido dado a los profetas que entendiesen plenamente las cosas que les fueron reveladas, procuraron con fervor obtener toda la luz que Dios había tenido a bien manifestarles. Inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¡Qué lección para el pueblo de Dios en la era cristiana! Para cuyo beneficio esas profecías fueron dadas a sus siervos, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas. Consideren a esos santos hombres de Dios, que buscaron e inquirieron diligentemente tocante a las revelaciones que les fueron dadas para generaciones que aún no habían nacido. Contrasten su santo celo con el apático desinterés con que los favorecidos en edades posteriores trataron ese don del cielo. ¡Qué censura contra la indiferencia amante de la comodidad y de la mundanalidad, que se contenta con declarar que no se puede entender las profecías! La experiencia de Los apóstoles constituye la lección objetiva. Que la mente que los hombres es inadecuada para pensar. Muy bien.
Levántate, hay buenas nuevas para ti. Maranata, el Señor viene. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta, ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Hacer el bien en sábado. Honra el día. 14 de mayo. Muy bien, ahora vamos con el devocional de hoy, ser semejante a Jesús. Para hoy, 14 de mayo, tenemos hacer el bien en sábado, honra el día. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta, ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Hacer el bien en sábado. Honra el día. 14 de mayo. Mateo 12:12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Cuando le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús contestó, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Mateo 12, versículos 10 al 12. Los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud por temor a meterse en dificultades. Sabían que él había dicho la verdad. Mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaban, estaban dispuestos a dejar sufrir a un ser humano antes que violar sus tradiciones. Así, manifestaban un mayor cuidado por un animal que por la persona, que fue hecha a la imagen de Dios. Esto ilustra el resultado de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo del ser humano de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar a la humanidad por debajo del nivel de los brutos. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda a la humanidad de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle devuelta en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar las necesidades, los sufrimientos y los derechos de los humanos. El Evangelio concede alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y desgracias de la humanidad. Cuando Jesús preguntó a los fariseos si era lícito hacer bien o mal en sábado, salvar la vida o matar, les hizo confrontar sus propios malos deseos. Con acerbo odio, ellos deseaban matarle mientras él estaba salvando vidas e impartiendo felicidad a muchedumbres. ¿Era mejor matar en sábado según se proponían ellos hacer que sanar a los afligidos como lo había hecho él? ¿Era más justo tener homicidio en el corazón en el día santo que tener hacia todos un amor que se expresara en hechos de misericordia? Al sanar al hombre que tenía una mano seca, Jesús condenó la costumbre de los judíos y dejó al cuarto mandamiento tal cual Dios lo había dado. Es lícito hacer el bien en los días de reposo, declaró, poniendo a un lado las restricciones sin sentido de los judíos. Honró el sábado, mientras que los que se quejaban contra él deshonraban el día santo de Dios. El deseado de todas las gentes, páginas 253 y 254. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Goza y alégrate cada día con una religión
Muy bien, mis hermanos, llegamos así al último segmento de esta primera hora de transmisión. Lecciones varias para nuevos creyentes. Estamos estudiando el folleto de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes del segundo trimestre titulado Crecer en Jesús. Y estamos en la lección número 7. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos el repaso de la lección número 7. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Crecer en un contexto de amor y gracia. Las preguntas para resolver son: ¿qué necesitamos a fin de cambiar nuestra forma de ser? ¿Qué nos podrá infundir suficiente confianza para examinar nuestra vida? ¿Cuánto tiempo se requiere para que alguien se convierta en un cristiano maduro? Para memorizar tenemos Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Concepto clave de esta semana: Dios nos ama a todos. La parábola del hijo pródigo pone de manifiesto que el amor de Dios es invariable, que está disponible para santos y pecadores, hombres y mujeres de toda condición social. El Padre Celestial está listo para salir a recibir y darle la bienvenida en su casa a todos los seres humanos que decidan entrar. Al considerar a Dios como el dador y a nosotros como los receptores de la vida, se crea una relación de amor y seguridad en la que podemos reconocer nuestras necesidades y dependencia de Dios para alcanzar la plenitud y prosperidad en cada aspecto de nuestra existencia. El testimonio de esta semana lleva por título Un tierno vínculo. El pequeño Braulio tuvo que permanecer en el hospital durante 5 meses. Los médicos dijeron que padecería problemas de desarrollo y de deficiencias mentales. A los 5 años, sus padres lo llevaron a varios especialistas que diagnosticaron un caso de autismo. La dificultad de cuidar de Braulio suscitó graves problemas en la relación matrimonial de sus padres y finalmente los llevó al divorcio. Cristina tuvo que conseguir un trabajo a la vez que debía cuidar de un niño con necesidades especiales. Ella dejó de asistir a la iglesia los sábados debido al inquieto comportamiento de Braulio. Un sábado, el papá de Cristina le preguntó: ¿por qué estás enojada con Dios? Por lo que Él me ha hecho. ¿Él te hizo algo? ¿No será más bien que Él te ha dado algo? Le preguntó su padre. Probablemente te ha confiado este angelito para ver cómo cuidarías de él. Algún día Braulio hará sonreír a la gente. Un día Raúl, un nuevo compañero de trabajo, se unió a la oficina de Cristina. Poco después de unirse al equipo de trabajo, Raúl la invitó a almorzar. A partir de entonces, se convirtieron en compañeros de la hora de almuerzo.
Después de un año de almorzar juntos, Raúl dijo que quería conocer a Braulio y llevarlos a él y a su mamá a comer pizza. Los almuerzos y las salidas continuaron por unos 3 años. Raúl no pertenecía a ninguna iglesia, ni practicaba religión alguna. Únicamente creía que Dios está en todas partes y que Él nos guía en todo lo que hacemos. Desde niño aprendió que Dios no nos concede todo lo que pedimos, sino que más bien nos da lo que necesitamos. Esta historia continuará la próxima semana. Lo que necesitamos saber, cada año los árboles añaden un anillo a sus troncos. Los científicos pueden determinar la edad del árbol, de un árbol, por el número de anillos que tenga. Asimismo, el grosor del anillo puede determinar cuán bueno haya sido el año para dicho árbol. Así como la luz solar y el agua son necesarias para el crecimiento de un árbol, hay elementos que son indispensables para el crecimiento espiritual. La mayor parte de quienes estudian la Biblia deben conocer estos aspectos. Número 1, Dios nos ama profundamente. Número 2, somos grandes pecadores. Y número 3, estamos siendo redimidos y restaurados. En la parábola del hijo pródigo podemos ver la presencia de estos 3 elementos. Lee de nuevo Lucas 15, del 11 al 24. ¿Qué evidencias hay de que el padre amaba profundamente a su hijo descarriado? El hijo pródigo únicamente iba a poder comprender estas 3 cosas al relacionarse con su padre. Debido a la actitud del hijo pródigo y de las palabras que expresó al regresar a casa, sabemos que él había entendido en forma práctica esas 3 condiciones, aunque el relato concluya sin decirlo explícitamente. Por el contrario, el hermano mayor no se consideraba el mismo pecador, tampoco consideraba a su padre como un ser lleno de amor, sino como un patrón para el cual trabajaba. Versículos 25 al 32. No obstante, el padre amaba a sus 2 hijos sin importar que ellos lo conocieran o no. El padre les había proporcionado a ambos hijos todo lo necesario para su felicidad. Elena G. de White hace el siguiente comentario. Se logró que el hermano mayor viera su propio espíritu vil y desagradecido. Llegó a ver aún su hermano, aunque su hermano había obrado perversamente, era todavía su hermano. Se arrepintió el hermano mayor de sus celos y de la dureza de su corazón. Concerniente a esto, Cristo guardó silencio, porque la parábola todavía se estaba desarrollando y a sus oyentes les tocaba determinar cuál sería el resultado. Patriarcas y Profetas, Palabra de Vida del Gran Maestro, página 164. Más de lo que merecía. Debido a que el hijo pródigo no sabía cuál iba a ser la reacción de su padre, al regresar a su casa y solicitar vivir y trabajar allí como un siervo, se puso a practicar su discurso. Su padre pudo haberlo recibido a
regañadientes y haberle confiado algunas tareas indeseables en la granja, advirtiéndole de que sería despedido si se apartaba de lo estipulado tan solo una vez. ¿Cuál fue la actitud del padre hacia su hijo? Lucas 15, 20 al 24. Reflexionemos en esta declaración de Elena G. de White. Levantaos e id a vuestro padre. Él os saldrá al encuentro muy lejos. Si dais arrepentidos, un solo paso hacia él se apresurará a rodearos con sus brazos de amor infinito. Su odio está abierto al clamor del alma contrita. Él conoce el primer esfuerzo. Él conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a él. Nunca se ofrece una oración, una oración aún balbuceada. Nunca se derrama una lágrima, aún en secreto. Nunca se acaricia un deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu de Dios vaya a su encuentro. Aún antes de que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer, la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. El hecho de que el padre viera de lejos a su hijo sugiere que el padre abrigaba la esperanza de que un día su hijo regresaría al hogar. Cuando lo vio, salió corriendo para abrazarlo y besarlo. Un dato importante de la parábola es que aunque el padre aceptó al hijo tal como regresó a la casa, ello no implicaba que el pródigo debía seguir sucio. Dios nos acepta como somos, pero su amor ejerce un poder transformador en sus hijos. El Padre le da instrucciones inmediatas a sus ángeles para que le vistan de nuevo con el mejor vestido que hay en el hogar. ¿Qué ordenó el Padre que se hiciera a sus hijos? En su libro, El Dios que no me enseñaron, Darwin Q. Nelson. No, Darwin K. Nelson nos dice que lo que transformará a un hijo no es un discurso sobre conducta. Lo que transformará a un hijo es el amor de una relación. Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Página 69. Dios busca al pecador, no para reprenderlo o condenarlo, sino para otorgarle el manto de la justicia de Cristo, para cambiar su ropa sucia por el pecado, por ropas de salvación, para cambiar su ropa sucia por el pecado, por ropas de salvación. El hermano mayor. No olvidemos que la historia que contó Jesús comenzó aludiendo a un padre que tenía 2 hijos. Ya hemos hablado mucho del hijo menor, pero ¿y el hermano mayor? No podemos pasar por alto que Lucas introduce el capítulo 15 de su libro, haciendo una división entre los fariseos y publicanos, escribas y pecadores.
los perdidos y los que se creen que no están perdidos. El hijo mayor forma parte del grupo integrado por los religiosos que suponen que su salvación depende de su buen comportamiento. Incluso afirmó que él nunca había desobedecido al Padre. Yo nunca he pecado, me dijo una hermana un día al bajar del púlpito. Por lo tanto, hermano, no puedo decir amén cuando usted dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados. El problema es que no lo dije yo. Lo dijo el apóstol Pablo en Efesios 1 y 2. Repasa la historia del hijo mayor en Lucas 15, 25 al 31. Los problemas del hijo mayor a primera vista no son de conducta, sino de relación. ¿Cómo considera el hijo mayor al padre? Lee el versículo 29. Para el hermano mayor, el padre no era un padre, sino un patrón. El mayor problema de ese muchacho consistía en considerarse como un simple siervo y no como un hijo. Por lo tanto, su relación con el padre no era buena. De hecho, nunca lo llama padre. Sin embargo, la actitud del padre es bastante diferente. Nunca trató al hijo mayor como un siervo, sino como un hijo. Así se refirió a él. Hijo, todas mis cosas son tuyas. Verso 31. El padre que amaba al chico desobediente, también amaba a este que tenía un concepto errado de su progenitor. El punto clave aquí es que el amor de Dios es invariable. No importa cómo me sienta yo, bueno o malo, justo o pecador, fariseo o publicano. Dios me ama, me considera su hijo y hace todo lo posible para que todos vivamos en su casa. No hay por dónde salir. La lluvia cae. Todo afuera es agua. No hay tierra firme. El arca flota sobre el inmenso océano. Las puertas están cerradas. Dios las cerró. Animales y humanos viven en la misma habitación. Buenos y malos, publicanos y fariseos, justos y buenos. No hay permiso para salir. No se puede salir. El hijo mayor representa a los religiosos que fundamentan su salvación en su conducta y no en la gracia de Dios. Es símbolo de aquellos que consideran a Dios como un jefe severo y no como un padre tierno y amante. Precisamente por impedir que la gracia de Dios llegue a su vida, este tipo de creyentes suelen manifestar un tajante rechazo por aquellos hijos de Dios que no han vivido a la altura de los ideales divinos. Tú eres un pecador, tú eres un corrupto,
Tú eres un delincuente. ¿Qué haces aquí? Yo nunca he desobedecido, dice el hijo mayor. Y terminamos este estudio. No, perdón, nos faltan dos partes todavía. Un amor que transforma. Es nuestra penúltima parte. En una elocuente oración por los Efesios, Pablo dice que hay algo especial que cada creyente debe tratar de comprender. Efesios 3, 14 al 1 al 14. Identifica qué es. Pablo habla de que hemos de conocer el amor de Cristo, pero a la vez nos advierte de que dicho amor excede a todo conocimiento. El amor de Cristo sobrepasa todo conocimiento humano, porque es libre, infinito e inagotable, y siempre presenta nuevos aspectos que deben ser entendidos. El amor divino es la fuente de nuestra propia experiencia de crecimiento en ese amor. Primera de Juan 4, 19. Los seres humanos no han tocado ni aún con la punta de los dedos el poder para vivir la vida que puede hallarse cuando se experimenta el amor de Cristo en su plenitud. Comentario bíblico adventista, tomo 6, páginas 1016 y 1017. ¿Qué nos permite convertirnos en imitadores de Dios? Efesios 5, 1 y 2. Si Dios es amor, según Primera de Juan 4, 8, entonces la mayor evidencia de que somos sus discípulos consiste en revelar en nuestra vida diaria dicho amor por medio de nuestro trato con los demás. El amor es un asunto práctico. Así se llama el seminario que esta tarde a las 4:45 vamos a iniciar de manera presencial en la iglesia de Monte Sinaí, Pueblo Nuevo, pero también va a ser transmitido virtualmente por estos canales. 3 veces, según Primera de Juan 4:18, ¿qué efecto práctico tiene el amor de Dios en nuestra vida? El amor es un asunto práctico, así se llama la serie. Son 3 temas. 3 veces menciona el apóstol la palabra amor en este pasaje. El amor de Dios disipa nuestros temores. Quien ama a Dios no puede ser presa de temores serviles y miedos infundados. Como bien lo dijo el apóstol Pablo, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Romanos 8:31. Dios habla hoy. Es una paráfrasis. Un psicólogo dijo en cierta ocasión, lo más importante que he aprendido en más de 30 años de investigación es cómo el amor produce sanidad y que el amor puede transformar únicamente cuando es recibido en una condición de vulnerabilidad. Vulnerabilidad.
Así, mis queridos hermanos, llegamos a la parte final de este repaso de la lección número 7, la escuela sabática para nuevos creyentes. Veamos qué tenemos como final. Para saber más, se titula, concluiremos la lección de esta semana con estas declaraciones del pastor Darwin K. Nelson. Lo cierto es que a la hora de la verdad, más allá de todo lo que se diga o haga al respecto, el Padre valora más las relaciones que las normas. ¿Aló? Fíjate en que el Padre sale corriendo de la casa para buscar a ambos muchachos, a pesar de que el sol de la tarde le da de frente, alcanza a divisar a la distancia un estilo de caminar que le resulta muy familiar. Se da cuenta al instante de que es su hijo el que avanza, cansado por el camino que lo lleva de regreso al hogar. No olvidemos jamás que ese padre que corre apresurado por el camino polvoriento, con los brazos extendidos para abrazar y besar a su hijo perdido, es el mismo padre que en las sombras del anochecer de ese mismo día se dirige a la puerta para dar la bienvenida a su hijo mayor. Es el mismo padre, es el mismo abrazo, es el mismo corazón anheloso y amante. ¿Por qué? Porque la verdad sobre el Padre es la misma verdad que siempre ha existido, tanto en el comienzo como en el fin. Lo que más le importa a Dios es la relación. El padre de la parábola no sale corriendo de la casa para imponer de nuevo las normas que el hijo ha quebrantado. Por el contrario, su corazón busca con premura encontrarse con sus hijos a fin de restaurar la relación quebrantada, porque el padre valora más la relación que las normas. Como puedes ver, nos encontramos con la misma verdad. Dios no es un ser a quien hay que tenerle miedo, sino alguien de quien tenemos que ser amigos. Por esa misma razón, el Padre valora las relaciones más que las normas. Por supuesto que hay normas. Todo tipo de relación se hallan protegidas por normas que son necesarias. Pero la preocupación de Dios no son las normas. Su preocupación son las relaciones. El Dios que no me enseñaron. Página 47 y 48. Queridos hermanos, son muchos los que hemos pecado. Y son muchos los que, como el hijo pródigo, en algún momento nos hemos distanciado de la iglesia y de sus actividades y de los hermanos de la iglesia. Pero el Espíritu Santo jamás nos abandonó. Y el Espíritu Santo nos abrió los ojos para que regresáramos a casa. Y el Padre nos recibió. Y doy gracias a Dios
que en mi caso en particular, no todos se portaron como el hermano mayor. Muchos también me recibieron. Y estamos dispuestos a recibir con los brazos abiertos a todos los hijos pródigos que como yo un día quieran regresar a casa. Dios está más interesado en la relación que tenemos con Él que en las normas que un día violamos cuando nos alejamos de Él. Quiera Dios que usted y yo nunca más nos alejemos del Padre. Cual hijo pródigo, hemos sido rescatados para la gloria de Dios. Es el deseo del ministerio, conéctate a Jesús por la Biblia. No te olvides, el Señor te llamó y cuando el Señor te llama, te capacita. Y te capacita para enviarte y cuando te envía, te acompaña. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias Señor por la lección número 7, 5, 6 y 7. 3 lecciones, las 3 relacionadas con quién te define. Gracias Señor, porque hemos aprendido en estas 3 lecciones que debemos poner nuestros ojos sobre el Padre, el único que nos ama con el verdadero amor, porque Él es amor. Debemos colocarnos nuestros ojos sobre la actitud del Padre. Debemos colocar nuestra vista. Debemos colocar nuestro entendimiento. Y debemos dejar que la imagen del Padre defina quiénes somos. Gracias, Señor. Gracias. Porque el Padre nos recibió. Y abre sus brazos para recibirnos a todos. Oramos, buen Dios, por los enfermos. Tenemos una lista grande de enfermos. Oramos, oh Dios, por los perdidos. Tenemos una lista más grande por las ovejas perdidas. Oramos, oh Dios, por los hijos pródigos. Oramos, Señor, por las monedas perdidas. Hay mucha gente en casa, pero sin Cristo, Señor. Oramos para que podamos todos, no solo estar en la iglesia, sino también estar en Cristo. Oramos, buen Dios, por la situación en Ucrania, en Colombia y en cada parte del mundo donde hay disturbios. Oramos, buen Dios, por tu pueblo a nivel mundial y por la familia pastoral, desde el presidente a nivel mundial hasta el más pequeño de los pastores que administran su iglesia. Oramos por el ministerio laico y por la congregación en general. Oramos por los jóvenes que están conectados en las redes sociales para que podamos, oh Señor, conectarnos no solo a la red social, sino conectarnos al mayor internet que siempre ha existido, la oración, que nos conecta a Jesús. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Así terminamos nuestra primera hora de transmisión y estamos en el minuto del saludo para luego escuchar el repaso de la lección regular a cargo de mi querida esposa Rosita. Vamos entonces con el minuto del saludo. Los que están conectados con nosotros en la plataforma de Zoom pueden saludar. Hermano José, feliz sábado. Hola, buenos días. Feliz sábado. ¿Cómo estás, Ruti? Moisés. Moisés, ¿cómo estás, Moisés? No doy. Todo bien. Gracias. Me alegro, Moisés, que estés con nosotros. ¿Quién más está contigo allí? Ruth,
Ruth, buenos días, Ruth. Buenos días, hermano José. ¿Cómo Que estás? Dios le bendiga. La hermana Rosita. Gracias. La hermana Rosita está bien. Buen día, Moisés. Ya Lorena, buenos días hermana, Dios te bendiga. Buenos días hermano José, bendiciones para todos los chicos que están en la plataforma, para todos mis hermanos de la retransmisión. Dios me los guarde, me los bendiga en esta preciosa mañana, santo sábado de gloria. Estamos ya tratando de prepararnos, arreglarnos para irnos para la iglesia, pero estamos escuchándoles Amén, la amén. lección de... Amén. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos, los dejo entonces en compañía de mi querida esposa Rosita, quien tiene para ustedes la lección de escuela sabática regular. Ha sido un gozo extraordinario el haber compartido con ustedes esta primera hora. El Señor me los bendiga a todos y queda con ustedes, Rosita, y la lección de escuela sabática regular. Rosy, su turno. Amén, hermano José, amén. Amén, amén, amén. Buen día, feliz sábado tengan todos. Y qué bueno saber que están preparándose para ir a encontrarse con el Señor en su santo templo. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos brinda de tener la libertad de adorarle en espíritu y en verdad, porque hay muchos lugares donde no se puede ir a la iglesia los sábados y adorar a Dios libremente. Así que agradecemos al Señor que aquí en Panamá tenemos esa oportunidad. Y no sé si me da coanfitrión. Voy para allá. Estoy trabajando. Ok, perfecto, estamos bien. Mientras tanto, vamos a compartir pantalla y vamos a pedirle al Señor que nos dirija y que podamos abrir el entendimiento para repasar la lección de escuela sabática, que tiene que ver con algo que parece ser que es muy común, es algo normal, pero que si no cumplimos con los requisitos, pues no es tan normal nada, ¿verdad? Así que vamos a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento, que nos dirija y que sea nuestro profesor hoy y que podamos aprender la lección que tiene preparado para nosotros. Hemos estado estudiando la lección de escuela sabática regular para adultos. Estamos en el segundo trimestre y estamos estudiando el libro de Génesis, el libro de nuestros principios. Y hemos estado aprendiendo a caminar mejor con nuestro Padre Celestial, con nuestro hermanito mayor, Cristo Jesús, y aprendiendo a ser guiados por el Espíritu Santo. Así que en esta semana hemos estado aprendiendo a caminar con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hemos visto la conversación que tuvo Abraham con Dios cuando Dios le prometió que iba a ser padre de muchas naciones, de mucha gente. Y vemos cómo la relación de Abraham con Dios siempre fue una relación de amigo, de un amigo cercano. Siempre estuvo en contacto, en comunión con Dios a través de la oración. Y hemos tomado el ejemplo de Abraham para el día de ayer y el día de hoy, para ver cómo nosotros podemos imitar su ejemplo y poder conversar con Dios así como lo hizo Abraham. Y más en este texto donde él habla abiertamente con Dios y le dice: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? O sea, él abría su corazón a Dios y le hablaba a Dios como a un amigo, pero también le hablaba con respeto. Así que hoy vamos a aprender a hablar con Dios por medio de la oración, para hablar con Dios como a nuestro mejor amigo. Y durante esta semana hemos estado viendo el pacto con Abraham, que el pacto con Abraham justamente se basa en que Dios tiene esta relación personal con Abraham. Y como tiene esta relación personal con Abraham, Dios toma la iniciativa de hacer un pacto con Abraham, un pacto hasta cierto punto unilateral, porque Abraham es el que recibe la bendición de que él iba a ser padre de muchas naciones, que él iba a
recibir bendiciones de Dios siempre y cuando él siguiera en el camino con Dios, que él caminara con Dios, que él se mantuviera siempre haciendo lo que Dios le pedía. Y de eso se trata, ¿verdad? Así que vamos a ver en qué consiste la oración. Vamos a repasar un poquito lo que vimos ayer y vamos a entrar en otra fase de la oración, porque Dios nos pide que le hablemos, pero también nos pide que intercedamos, y esa es la parte que vamos a ver en el día de hoy. Pero repasemos un poquito lo que vimos hoy, ayer, que hablamos acerca de qué es la oración. Y la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Nunca olvides eso, especialmente para los niños. Ustedes pueden hablar con Dios como que si fuera un amiguito de ustedes y pueden decirle a Dios todo lo que hay en su mente, todo lo que ustedes sienten, abrir su corazón a Dios como un amigo. Y no es que Él necesite saber lo que está pasando en nuestras vidas, porque Él ya lo sabe, pero cuando nosotros hablamos con Él, o sea, se establece una relación personal que nos eleva a nosotros a Dios. Y de eso se trata, de que nosotros podamos comunicarnos con nuestro Creador, pero comunicarnos con Él como a un amigo, como a nuestro Padre Celestial. Y de eso se trata la oración. Y aquí en esta cita que golpea bastante fuerte se nos recuerda que los ángeles se deleitan en hacer la voluntad de Dios, se deleitan en estar con Él, y sin embargo nosotros, los ángeles se quedan extrañados que nosotros oremos tampoco, que no es que teniendo la necesidad de estar en comunión con Dios, nosotros no le buscamos, nos satisfacemos con andar sin luz, sin la luz del Espíritu Santo y sin la presencia o la compañía de Dios. Así que ojalá que después de aprender lo que significa orar con Dios, nosotros podamos acercarnos más a Él, podamos tener una relación más íntima con nuestro Padre Celestial al aprender a comunicarnos con Él. Y la cita esta de Camino a Cristo también nos recuerda que no debemos ser remisos, no debemos ser reacios. Muchas veces la gente piensa que hay que orar por todo, hay que orar por la comida, hay que orar cuando uno se levanta, hay que orar cuando uno se acuesta, y lo sienten como que si fuera una obligación. No es una obligación. Si tú has aprendido a tener una relación con Dios como a un amigo, es un privilegio conversar con tu mejor amigo. Es más, cuando permites que Dios sea tu Padre, entonces hablas con Él. Y si solo supieras que a través de la oración tú tienes la llave para abrir el almacén del cielo donde están atesorados todos los recursos infinitos de nuestro gran Padre Celestial, creo que nosotros hablaríamos con Él todo el tiempo. Y me llama la atención la escena que presentó José del hijo pródigo. El Padre, nuestro Padre Celestial, está esperando que nosotros vayamos a Él y que tengamos esa relación con Él como hijos e hijas de Dios. Y cuando eso pasa, todo el cielo está a nuestra disposición. Los ángeles, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos están a nuestra disposición porque todos están preocupados por nosotros, quieren que nosotros seamos salvos y están dispuestos a hacer todo aquello que sea necesario para nuestra salvación. Así que comuniquémonos con ellos, comuniquémonos con nuestro Padre a través de nuestro hermanito mayor Cristo Jesús y permitamos que ellos puedan bendecirnos con su presencia en nuestras vidas. Así que hoy vamos a simplemente repasar los fundamentos de la oración, ver cuáles son los requisitos para que cada uno de nosotros pueda tener una mejor relación con Dios. Y vimos ayer que el fundamento,
lo básico en la relación con Dios es que nosotros permitamos que Dios sea Dios en nuestras vidas, que podamos caminar con Él, que podamos permanecer en Él y Él en nosotros. Y cuando eso pasa, nosotros podemos pedir todo aquello que necesitamos y Él lo hará. Esa es una promesa que nosotros podemos reclamar y que siempre recordemos que la oración nos acerca a Dios como a un amigo. Aprendamos a comunicarnos con Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra, Él se comunica con nosotros, pero cuando nosotros oramos, nosotros nos comunicamos con Él. ¿Y cuáles son los requisitos para la oración? Primeramente, para que nosotros podamos estar en relación con Dios es necesario hacer lo que hizo Abraham, permitir que Dios establezca un pacto con nosotros. Y cuando Dios establece un pacto con nosotros, adivinen que Él nos adopta como hijos. ¿Por qué? Porque Él quiere ser Dios en nuestras vidas. Él quiere ser parte de nuestra vida. Por eso es que Apocalipsis siempre nos muestra la imagen de Jesús tocando a la puerta de nuestro corazón, pidiéndonos, por favor, abran la puerta. Yo quiero estar con ustedes, quiero cenar con ustedes, no solo quiero cenar, quiero desayunar, almorzar y cenar con ustedes. Quiero estar con ustedes. Permítanme ser parte de su vida. Ese es el anhelo de Dios para con nosotros. Y si nosotros le permitimos eso, entonces, al igual que Abraham, Él establece un pacto entre Él y nosotros. Y si nosotros aceptamos la condición del pacto, que lo único que Él quiere es ser Dios en nuestras vidas, entonces esa relación que tenemos con Dios se va a pasar también a nuestra descendencia, porque nuestra descendencia nos está observando y también aprenderán a tener una relación con Dios. Y cuando Dios entra en nuestra vida, Él hace un trasplante de corazón, porque el corazón natural de nosotros es egoísta y Él no puede trabajar con un corazón egoísta. Así que, ¿qué hace? Él hace una cirugía de corazón abierto como se le hizo a Moisés. A Moisés, el que está en la transmisión. Y cuando Él hace ese trasplante, esa cirugía de corazón abierto, entonces Él quita el corazón egoísta y pone un corazón de carne y nos pone su Espíritu Santo para que podamos andar, podamos caminar con Él como caminó Enoc, como caminó Moisés, como caminó Abraham. Y de esa manera el pacto se realiza porque llega a ser Dios para nosotros. Y con ese cambio, entonces, con el Espíritu Santo en nuestro corazón, nosotros somos adoptados como hijos y llegamos a ser hijos de Dios y el Espíritu Santo nos dirige. Cuando el Espíritu Santo dirige tu vida, entonces, todo lo que le pidamos al Padre, Él lo hará. Y esa es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es importante entonces es tener primero esa relación con Dios, permitir que Dios sea Dios en nuestras vidas, permitir que Él nos adopte como hijos. Y de esa manera, todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él lo hará. ¿Por qué? Porque cuando pedimos conforme a su voluntad, lo primero que hace es perdonar nuestros pecados. Y luego, cuando ya no hay barreras que impidan que Dios pueda bendecirnos con su presencia en primer lugar y segundo lugar, darnos aquello que necesitamos, entonces todo queda clarito, no hay tropiezo, no hay pared, no hay muralla que impida que Dios pueda orar en nuestras vidas, porque mientras que haya pecado en nuestras vidas, Dios no escucha nuestras oraciones, y eso es lo primordial. Así que luego que Dios elimina todas las barreras que impidan que las oraciones sean contestadas, entonces estaremos pidiendo conforme a su voluntad. Y lo siguiente más importante es creer, porque el que se acerca a Dios tiene que creer, no puede dudar de que Dios puede hacer lo que está
diciendo que va a ser. No seamos como Sara, que se rió de que Dios pudiera hacer que ella a los 90 años pudiera tener un hijo. Y Dios fue el que tuvo la última risa, porque al final el hijo que le nació, Isaac, significa risa. Así que Dios tuvo la última risa al ver que Sara no tuvo de otra que aceptar que Dios es Dios en su vida y que Él cumple lo que promete. Así que, repasando lo que hemos visto hasta ahora, estamos viendo que la oración es abrir nuestro corazón a Dios. Luego que abres tu corazón a Dios como a un amigo y tienes esa relación con Él, Él se encarga de darte un nuevo corazón, un corazón de carne que lo puede amar a Él y que pueda amar a todos aquellos que nos rodean. Y cuando te da un nuevo corazón, también te da su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se encarga de limpiar y de asegurarse de que no hay ninguna barrera, ningún pecado que impida que Dios te bendiga. Y una vez que hace eso, te fortalece la fe para que todo lo que pidas sin dudar sea ejecutado en tu vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y de allí, una vez que todo eso esté hecho, podemos reclamar todas las promesas de Dios y esas promesas serán una realidad en nuestras vidas. Qué bueno es saber que Dios nos promete que cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad y creyendo, Él lo hará. Y así será glorificado el Padre en el Hijo. Y todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Esa es la confianza que tenemos. Entonces, tú te preguntas, pero entonces, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Revisa todo lo que hemos hablado. Revisa tu relación con Dios. ¿Hay algo que estorba? ¿Hay alguna muralla que impide que el Espíritu Santo pueda bendecirte con todas las promesas que Dios tiene para nosotros? ¿Hay algo que impide eso? Porque si hay algo que impide que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios, entonces no se dará. Lo otro es que necesitamos al Espíritu Santo. Eso es lo que debiéramos estar pidiendo. Si nosotros pedimos que el Espíritu Santo sea parte de nuestra vida, Él va a hacer que el corazón sea trasplantado, que se quite ese corazón egoísta, que se ponga el corazón de carne y nos va a dirigir a toda verdad. Él se va a asegurar de que no haya pecado en nuestra vida, porque Él te va a decir si hay algún pecado que impide que Dios conteste tus oraciones. Y cuando Él te muestra eso, lo importante va a ser que nosotros podamos arrepentirnos, confesar nuestros pecados, permitir que el Espíritu Santo limpie nuestro corazón de todo mal. Y así, de esa manera, el Espíritu Santo establece nuestra vida para que esté conforme a la voluntad de Dios. Y de esa manera, todo lo que pidamos en oración, entonces será hecho. Eso es el requisito. Si nosotros no estamos en una correcta relación con Dios, nuestras oraciones no serán contestadas. Y una vez que tenemos bien establecida ese fundamento, esa base para que nuestras oraciones sean contestadas, ahora podemos entrar en la intercesión. ¿Y qué es la intercesión? Simplemente es orar por otras personas. Y cuando usted ora por otras personas, entonces, y solo entonces, podremos cambiar el destino de esas personas. ¿Usted sabía que la oración tiene ese poder de que tú, orando por una persona, puedes cambiar el destino eterno de esa persona? ¡Wow! Interesante el poder de la oración. Pero vamos a ver un poquito a nuestro gran intercesor, a Jesús. Dios es Dios de todos. No hay
nada imposible para Dios. Inclusive, si una persona permite que Dios sea Dios en su vida, Dios transformará a la persona a su imagen y semejanza. Dios tiene ese poder. Aún el corazón más duro, Dios puede transformarlo. Y nosotros, todos nosotros, somos ejemplo de eso, porque en algún momento Dios entró en nuestra vida y cambió. Si nosotros miramos hacia atrás y vemos lo que éramos antes y nos miramos ahora en el espejo, nos daremos cuenta de que para Dios no hay nada imposible, porque si nos transformó a nosotros, puede transformar a cualquier otra persona. Pero el gran intercesor por nosotros es Jesús, y esa oración de intercesión está registrada en Juan 17. Y solamente extraímos Juan 17:11 como ejemplo, donde Jesús ora por sus discípulos. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos, hablando de los discípulos, están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El anhelo de Dios es que nosotros seamos uno con Él y que imitemos la relación de Jesús con Él. Jesús y el Padre son uno. Jesús es el Hijo de Dios, y si Jesús, siendo Hijo, es uno con el Padre, y nosotros fuimos adoptados como hijos, entonces Jesús está orando para que la misma relación que Él tiene con su Padre, nosotros también la tengamos, que podamos ser uno con el Padre, así como Él es uno con su Padre. Qué interesante, ¿verdad? Hay aquí otra parte de lo que Jesús oró en Juan 17, y dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Al igual que el hijo pródigo, a veces nosotros nos extraviamos de la fe, pero el Espíritu Santo siempre está buscándonos, tratando de traernos de vuelta a la casa del Padre. Y Jesús dice que Él ruega por nosotros para que nosotros regresemos a Él, y que una vez que regresemos a Él, que nuestra fe no falte, que cuando regresemos confirmemos a nuestros hermanos. Y ese es nuestro privilegio, que a través de nuestro testimonio, de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, nosotros podamos fortalecer la fe de aquellos que nos escuchan. Compartamos nuestro testimonio. Hay gente que piensa que su caso no tiene solución. Hay personas que piensan que se han ido demasiado lejos de Dios y que ya no pueden regresar. No se dan cuenta que el Espíritu Santo los está llamando. No importa que el hermano mayor no te reciba en casa. No importa que él esté molesto. No importa que haya gente que te mire mal en la iglesia. No importa. Lo importante es que Jesús te amó tanto, que dio su vida por ti para rescatarte, para que tú no tengas que morir eternamente. Y eso es lo que debemos poner nuestra atención, poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que siempre veamos a Jesús y no a las personas que nos rodean, porque las personas que nos rodean nos pueden llevar a la perdición. Pero cuando nosotros nos mantenemos enfocados en Cristo Jesús, Él nos guiará a través de su Espíritu Santo. Y a través de su guía, nosotros seremos restaurados nuevamente en relación correcta con Dios. Y al ser restaurados, Él volverá a vernos como que si jamás hubiéramos pecado. Y una vez restaurados, que nuestro testimonio sirva para ayudar a otros que están en condición similar. Que ellos puedan saber que hay esperanza, que hay misericordia, que Dios quiere, nos ama con un amor que no se puede explicar, y que por medio de ese amor Él está procurando atraernos de vuelta al redil, que podamos rendir nuestra vida a Él y tener una relación nuevamente
como padres e hijos. Que oigamos su voz y que no rechacemos el llamado que nos hace. Que podamos regresar y ser adoptados como hijos y permitir que Dios sea Dios en nuestras vidas. De eso se trata. Y Jesús intercedió por cada uno de nosotros para que eso fuese una realidad. Y con el ejemplo que nos dejó Jesús, Jesús quiere que nosotros también intercedamos. No es suficiente predicar a las almas. Debemos orar con ellas y orar por ellas, acercándonos a ellas no con frialdad, sino con la simpatía y el amor que Cristo mostraba por ellas. El mismo ejemplo que nos dejó Jesús es el que nosotros debemos también seguir. Así que, además de que Jesús intercede por nosotros, el Espíritu Santo también intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que todo el cielo está trabajando para que nosotros volvamos a casa, volvamos al Padre Celestial. Nosotros también hemos sido llamados a interceder por otros. Y por eso debemos interceder. Hay personas que no interceden, que nada más que oran para ellos, pero no se dan cuenta de que nosotros también hemos sido llamados a interceder. Y eso es lo que nos dice 1 Timoteo 2, 1 al 8. Y solamente extraímos 1 Timoteo 2, 1 y 2, que nos dice Pablo, que así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Somos llamados a interceder por todas las personas que nos rodean, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela y más por los gobernantes de nuestros países, para que podamos tener paz y tranquilidad para adorar a Dios en espíritu y en verdad y libremente, porque a través de nuestra intercesión es que nosotros podemos hoy, sábado, asistir a la iglesia libremente, podemos adorar a Dios libremente. Las personas en Ucrania no pueden tener ese privilegio ahora por la situación en que viven. Es necesario también que intercedamos por ellos, que a través de nuestra oración intercesora, Dios intervenga en la vida de cada uno de sus hijos allá en Ucrania, que pueda intervenir en esta guerra que no tiene sentido y que a la vez pueda proteger, cuidar a sus hijos, salvarlos y salvar a aquellos que necesitan escuchar de Dios, necesitan saber que Dios existe y que puede también protegerlos y guiarlos a toda verdad. Es necesario orar por aquellos que están en Rusia, para que ellos no sigan haciendo daño a aquellos que están en Ucrania. Es necesario orar por los que están enfermos, por los que están privados de libertad. Por eso oramos, intercedemos ante Dios, porque al interceder, Dios tiene el permiso para obrar en la vida de cada uno de ellos. Y de eso se trata la oración intercesora. Por eso Santiago 5:16 nos dice, orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y por qué habla del justo? Porque una vez que tú tienes esta relación con Dios, esta relación de amistad con Dios como lo tuvo Abraham, que no hay pecado en tu vida, entonces Dios puede escuchar tu oración, porque no hay impedimento para escuchar tu oración. Y si tú estás orando por otro, Dios va a escuchar esa oración y va a tener el privilegio de intervenir en la vida de esas personas. Veamos 3 personajes bíblicos que tuvieron o que hicieron oraciones intercesoras y cuáles fueron los resultados de esas oraciones. Tenemos al primero, que es Elías, que era un hombre con debilidades igual que las nuestras y con fervor oró
para que no lloviera. Increíble. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. ¿Usted se imagina que por su oración deje de llover por 3 años y medio? Hablando del poder de la oración para que Dios haga algo en la tierra. Increíble. Y volvió a orar. Y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Es increíble que nosotros tengamos la llave para abrir el almacén del cielo, para que muchos cambios se den en la tierra y nosotros no oramos lo suficiente. No nos damos cuenta de que muchas de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor cambiarían si solo pudiésemos orar. Pero orar ¿cómo? Con fe. Orar ¿cómo? Pidiendo primero que Dios y yo y usted tengamos un pacto donde Él es Dios en nuestra vida, donde Él hace esa transformación, cambia ese corazón de piedra egoísta y nos da un corazón nuevo, nos da su Espíritu Santo para que todos unidos en armonía podamos hacer que se den los cambios, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de otras personas. De eso se trata la oración intercesora. ¿Quién otra persona tuvo una oración intercesora y pudo hacer cambios? La reina Esther. Y miren lo que dijo la reina Esther en Esther 4:16. Le dice a su tío Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Pero esos 3 días de ayuno también fueron acompañados por oración, pidiendo a Dios que en primer lugar que el rey le concediera permiso para hablar con él, aunque él no lo había solicitado. Y cuando Esther intercede por su pueblo ante el rey Asuero, el pueblo de Dios fue salvado del decreto de muerte que se había dado a todos los judíos. De eso se trata la oración intercesora. Nosotros al orar y al pedir las cosas con fe, no dudando nada, al no tener ningún pecado que impida que nuestras oraciones sean escuchadas, Dios puede obrar en la vida de otros al momento que nosotros oremos a Dios. Y la tercera oración fue la que vimos con Abraham intercediendo por Sodoma, en donde Abraham le pide a Dios que si hay 30, que si hay 50, 45, y fue bajando hasta llegar a 20. Si habían 20 personas en Sodoma que eran justas, que no destruyera la ciudad, que la perdonara por amor a su nombre y por misericordia. Sin embargo, vemos que la oración de Abraham solo tuvo efecto por 4 personas y que al final solo quedaron 3. Ni siquiera se llegó ni a 10 ni a 20, porque la corrupción y la maldad era tal en Sodoma que realmente no había persona que buscara tener una relación con Dios. Así que viendo el poder de la oración, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de los demás, veamos algunos otros detalles acerca de la oración que debemos realizar por otras personas. Primeramente, cuando nosotros oramos, debemos esforzarnos por caminar en la luz, así como Cristo está en la luz. El Señor quitó la aflicción de Job cuando él oró no solo por sí mismo, sino por los que le oponían. Increíble. Aquí vemos cómo la oración intercesora también nos afecta a nosotros. Cuando Job
deseó fervientemente que se ayudara a las almas que habían pecado contra él. Solo entonces él mismo recibió ayuda. Increíble que la oración intercesora también nos beneficia a nosotros. Y quitó Jehová la aflicción a Job cuando hubo orado por sus amigos. Usted quiere que Dios le bendiga y le quite la aflicción. Puede ser que no está orando por los amigos por sus amigos que se le oponen o por sus familiares que también se le oponen. Solo tal vez si usted ora por ellos, intercediendo por ellos, que Dios los perdone, que Dios los guíe a toda verdad. Tal vez solo orando por esas personas que se le oponen, a usted se le quite también la aflicción. Increíble. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, y lo multiplicó en todo. Increíble, pero la oración intercesora también nos beneficia y nos bendice a nosotros. Oremos no solo por nosotros mismos, sino también por los que nos han hecho daño y continúan perjudicándonos. ¿Usted alguna vez ha orado por las personas que le están haciendo daño y continúan perjudicándole? Tal vez hoy es el día para tomar esa decisión. Orad, orad, sobre todo mentalmente. ¿Alguna vez ha orado mentalmente? ¿O usted piensa que debe ser audible su oración? Dios puede leer los pensamientos y lo demostró con Sara. Cuando Sara se rió, cuando Dios a través del mensajero que estaba delante de Abraham le dijo que para el próximo año, en ese momento, en ese mismo periodo de tiempo, Sara iba a tener un hijo, y Sara se rió. ¿Cómo ese ser celestial sabía que Sara se rió? ¿Cómo él sabía que Sara estaba diciendo en su mente que ella, con la edad que tenía, cómo iba a poder tener un hijo? Solo Dios puede leer nuestros pensamientos, y tú puedes estar en un bus, puedes estar en el metro, puedes estar trabajando y conversando con Dios a través de una oración mental. Puedes hacerlo, de que se puede, y Dios escucha tu oración mental. No deis descanso al Señor, pues sus oídos están abiertos para oír las oraciones sinceras, insistentes, cuando el alma se humilla ante él. Eso es lo que Dios quiere. Y en Mateo 5:44 Dios nos exhorta a que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen y que le hagamos bien a los que nos aborrecen, y que oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen. Así que ya es momento de que oremos por aquellos que nos están haciendo daño, y solo Dios puede intervenir en esas almas si nosotros oramos por ellas. Y cuando nosotros vemos otro elemento de la oración intercesora, cuando nosotros oramos, Padre nuestro, estamos reconociendo a todos sus hijos como nuestros hermanos. Todos formamos parte del gran tejido de la humanidad. Todos somos miembros de una sola familia. Todos provenimos de los hijos de Noé, que fueron los que poblaron esta tierra. Todos somos hermanos. En nuestras peticiones hemos de incluir a nuestros prójimos, tanto como a nosotros mismos. Nadie ora como es debido si solamente pide bendiciones para sí mismo. ¡Aló! Siempre estoy. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Señor, dame, 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 dame. El Señor no escucha las oraciones egoístas. Él desea que nosotros pidamos para los demás. Y eso yo lo estoy aprendiendo ahora en la pandemia. Estoy aprendiendo que cuando pido para bendecir a otro, el Señor contesta de una vez. Contesta más rápido que cuando yo le pido para mí. Es más, tengo oraciones que he pedido para mí que no me las ha contestado. Se lo estoy diciendo, no me las ha contestado. Es más, me dice, espera, 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 y me tienen espera. Tengo años en la espera, pero cuando pido
Señor, dame recursos para ayudar a otro, me contesta de una vez. Así que ya esta yo me la aprendí. Cuando oro para otras personas, intercediendo por otras personas, contesta más rápido que ligero. Y nadie ora como es debido si solamente pide para sí mismo. Y estamos ahora viendo cuáles son las bendiciones que nosotros podemos obtener para otros. Oremos por bendiciones a fin de poder bendecir a otros. Eso es lo que debemos estar haciendo. Nuestras oraciones no han de consistir en peticiones egoístas, meramente para nuestro propio beneficio. Hemos de pedir para poder dar. Y eso es lo que yo he estado aprendiendo. Cuando pido para poder dar, vuelvo y digo, Señor, contesta de una vez. El principio de la vida de Cristo debe ser el principio de nuestra vida. Pero por ellos, dijo Cristo, refiriéndose a sus discípulos, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Hay un pasaje, y creo que está en el camino a Cristo, que dice que toda la naturaleza da. El principio de Dios es dar. Dios dio a su Hijo unigénito. Y toda la naturaleza, si usted mira las plantas, toda ella es dar. No viven para sí. El que vive para sí es aquel que está imbuido del espíritu de Satanás, que solo piensa en sí mismo. Pero si tú permites que el Señor quite ese corazón egoísta y te ponga un corazón de carne, dirigido por el Espíritu Santo, entonces dejas de pensar en ti mismo y tus oraciones dejan de ser egoístas y empiezas a pedir para bendecir a otros. Increíble lo que significa la oración intercesora. Y la misma devoción, la misma abnegación, la misma sujeción a las declaraciones de la palabra de Dios que se manifestaron en Cristo deben verse en nosotros. Nuestra misión en el mundo no es servirnos o agradarnos a nosotros mismos. Hemos de glorificar a Dios cooperando con Él para salvar a los pecadores, para salvar a otras personas. Esa es nuestra misión. ¡Wow! ¡Qué egoísta he sido! Ustedes disculpen, pero ustedes pensarán que estas citas a mí no me golpean, pero me están golpeando igual que los están golpeando ustedes. Debemos pedir bendiciones a Dios para poder comunicarlas a los demás. La capacidad de recibir es preservada únicamente impartiendo. Y eso fue lo que yo aprendí de los discípulos con la alimentación de los 5,000 con los panes y los pececillos. El niño que dio los panes y los pececillos fue mayormente bendecido que todos porque él dio todo lo que tenía, él dio toda la merienda que tenía. Él pudo haber dicho, hey, ven acá, mi mamá me dio esto para mí y esto no va a alcanzar para todo el mundo los que están aquí, así que yo me la quedo. Pero el niño no pensó así, el niño se lo dio a Jesús, lo dio todo. Y al darlo todo, él fue bendecido porque vio que la merienda que él tenía se multiplicó para darle de comer a todos. Y también noto que los discípulos pudieron haber pensado, yo no sé hasta cuándo Dios va a multiplicar o Jesús va a multiplicar estos panes y pececitos, así que será mejor que yo vaya reservando aquí una parte, porque si se acaba, por lo menos tengo mi reserva. No, los discípulos fueron, tenían sus canastas, llenaban las canastas, la daban toda y regresaban con la canasta vacía esperando que Jesús se las volviera a llenar. Y al final les sobró una canasta a cada uno. Eran 10 discípulos y sobraron 10 canastas. Así que cuando nosotros pedimos para poder impartir a los demás, en el proceso el Señor también a nosotros nos bendice. No podemos continuar recibiendo tesoros celestiales sin comunicarlo a aquellos que nos rodean. Y con eso creo que, y estamos ya finalizando estos golpes, pero aprendiendo que debemos pedir para bendecir a otros. Al orar, el pan nuestro de cada día, dárnoslos hoy. Qué
esta parte también golpea, pero es interesante. Pedimos para los demás tanto como para nosotros mismos. Reconocemos que lo que Dios nos da no es para nosotros solos. Él nos dio pan para que diéramos. Y esta semana me pasó eso. Yo digo, bueno, Señor, la canasta la tengo casi vacía, no me alcanza y era para bendecir a otro. Digo, Señor, no me alcanza para bendecir a otro, así que aquí te traigo la canasta vacía, igual que los discípulos, por favor, en tu infinita misericordia, llénala. Yo me río porque Dios es Dios. Y en lo que me la acababas de llenar, vino una persona y me pidió que si le podía dar, porque no tenía para cubrir sus gastos. Yo digo, Señor, tú eres un caso. Me estás dando y por ahí mismo tengo que dar. Y yo me quedé, yo digo, alabado sea el Señor, así que recibiendo y dando. Y el Señor se aseguró de que no solamente tuviera para dar, sino que también tuviera para cubrir las cuentas y que me sobrara para poder seguir bendiciendo. Dios, créanme, hermanos, ustedes pongan esto en práctica y ustedes lo van a experimentar y van a dar testimonio de ello. Dios nos lo confía para que alimentemos a los hambrientos. O sea que cuando Él nos da el pan, lo confía para que nosotros podamos alimentar. Y la última parte tiene que ver con la intercesora que debe ser en privado. Cuando nosotros oremos, siempre intercedamos por otros en privado. Nosotros no debemos estar intercediendo por los demás en público. Cuando hablo de interceder por los demás en público, me refiero a nuestra oración privada. O sea, si yo voy a orar por mi familia, mis amigos, mis hermanos de iglesia, esa oración va a ser sumamente larga. Y por eso es que Dios dice a través de la hermana White, en la oración privada todos tienen el privilegio de orar todo el tiempo que deseen, porque esa oración va a ser inmensamente larga. Nosotros en la transmisión hacemos una oración corta, precisa y maciza, intercediendo por los enfermos y por los privados de libertad. Pero nosotros en nuestra oración privada, nosotros podemos incluir no solamente a los privados de libertad y a los que están enfermos, podemos incluir a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a todo el mundo, porque esa oración requiere tiempo. Y podemos orar, como dice aquí, por nuestros parientes, nuestros amigos. La cámara secreta es el lugar donde se han de contar todas las dificultades, las pruebas y las tentaciones particulares. La reunión para adorar a Dios en conjunto no es el lugar donde se hayan de revelar las cosas privadas del corazón. Así que esto es lo que nos dice la oración de intercesión, y con esto concluimos nuestro aprendizaje que debemos poner en práctica de la oración intercesora de Abraham por Sodoma. De eso se trata, que podamos aplicar lo que aprendemos en la escuela sabática, lo podamos aplicar en nuestras vidas. Y si hoy usted desea que su vida sea transformada, sea trasrocada, si usted quiere un cambio en su vida, empiece a orar como Dios nos pide que oremos. Oremos. Señor, en estos 2 días hemos aprendido acerca de cómo debemos comunicarnos contigo. Realmente es una bendición. Realmente es una bendición que tú hayas dejado en tu palabra y en los escritos de la hermana White cómo nosotros debemos comunicarnos contigo, comunicarnos como lo eres, como nuestro Padre Celestial. Nosotros somos tus hijos adoptivos y tú nos pides que hagamos pacto contigo, que aceptemos en la única condición del pacto, que es que tú seas Dios en nuestras vidas. Que hoy ese pacto pueda ser una realidad, que el Espíritu Santo nos haga esa cirugía de corazón abierto y elimine todo egoísmo, elimine ese corazón egoísta y que nos dé un corazón que palpita amor hacia ti, amor hacia los demás
Y al hacer eso y al eliminar todo rasgo de egoísmo, todo pecado en nuestra vida, Señor, podremos tener la plena seguridad de que nuestras oraciones serán escuchadas, pero más que nada, podemos pedir para dar, porque eso fue lo que tú hiciste, Señor. Nos diste a tu único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú diste el ejemplo, Señor, dándonos lo más preciado que tenías. ¿Cómo no poder en agradecimiento rendir nuestras vidas a ti? Tómala, Señor, transfórmanos, haz lo que desees con nuestras vidas. Y de esa manera, Señor, utilízanos para que podamos ser bendición para los demás. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Le agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Feliz sábado. Gracias, damos a Rosita. Gracias también le damos a ustedes, hermanos, por haberse mantenido conectados con nosotros, a pesar de que hoy es sábado y están camino a la iglesia. Gracias por conectarse en la plataforma de Zoom. Nos gozamos con saber que ustedes están allí. Tengan un feliz sábado. Los que están en las demás plataformas, agradecidos estamos por su compañía y les deseamos que tengan un feliz sábado. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana con nuestra programación regular. Hoy les recordamos que a las 7 la oración por los enfermos, el plan 7-7 es individual, cada quien lo hace a las 7 de la noche en sus respectivos hogares, en la iglesia, donde sea que se encuentren. Saquen un espacio para dedicarle esos 5 minutos para orar por los enfermos, los privados de libertad, las ovejas perdidas, la situación en Ucrania y la iglesia a nivel mundial. El Señor les bendiga. Les recuerdo, al que el Señor llama, capacita. Capacita. Al que envía, acompaña. Acompaña a todos juntos, siempre gozosos. Rumbo al cielo. Conectados por Jesús, por la Biblia, rumbo al cielo. Bendiciones. Amén, amén, hermana. Feliz sábado, hermano. Mi hija Arileida está ahí conectada. Dios te bendiga. Amén, amén. Amén, papi, amén. Buen día, bendición para todos mis hermanos. Gracias, gracias. Amén, amén. Dios les bendiga. Pásenla bien. Igual, hermano, bendición. Feliz sábado. Gracias.